El ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, se encuentra en Madre de Dios y nos atiende para contarnos un poco cuáles son las acciones que va a realizar en esta región. Tiene reuniones con las autoridades locales y suponemos que como se ha trabajado siempre, no solo van a haber temas de su sector, sino que en épocas de pandemia se va también a analizar lo que ocurre en cada uno de estos lugares de nuestro país. Ministro Quijandría, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días, Patricia. Buenos días, Jaime. Un saludo de Puerto Maldonado para ustedes y todos sus oyentes. Bueno, cuéntenos un poco cuál es Madre de Dios. Es un espacio fundamental para el tema del ambiente en nuestro país, sobre todo por el avance de la minería ilegal, sobre la cual se han hecho innumerables esfuerzos de combatirla sin mucho éxito, y además también es un espacio donde muchos de los luchadores y las personas que defienden la selva han sido muchas veces atacados hasta asesinados. Ministro Quijandría, cuéntenos qué ha pasado durante toda esta época de la pandemia, que hemos olvidado un poco estos temas o los hemos dejado de lado. ¿Cómo ha estado desarrollándose la situación? ¿Qué encuentra en este momento? Sí, un poco la visita está orientada a renovar el vínculo de trabajo del Ministerio del Ambiente con la región Madre de Dios. Recordemos que el Ministerio del Ambiente funciona como esta especie de sectorista de la región a nivel del Poder Ejecutivo. O sea, nosotros no solamente hemos venido a discutir nuestra agenda bilateral con la región, sino también ver cómo desde el Ministerio del Ambiente podemos ayudarlos en una serie de gestiones que tienen ellos con otros sectores, con otros ministerios vinculados a los temas de salud, a los temas de educación, que como señala usted se han vuelto más complejos de atender en una situación de pandemia, ¿no? El día de ayer hemos tenido reuniones con el gobernador regional y su equipo, con los alcaldes, con las organizaciones de sociedad civil, con la Fiscalía de Medio Ambiente, con las Fuerzas Armadas, con la policía, un poco para ponernos al día en este tema y traerles el mensaje de que seguimos estando al lado de ellos, estamos viendo cómo apoyarlos para trabajar de manera conjunta. Siguiendo, ministro, con los asuntos que se quedaron pendientes o se quedaron colgados con la pandemia, recordamos mucho la intensa campaña que siguió su ministerio cuando reguló el uso de plástico, ¿no? Y los envases descartables. Hubo toda una campaña en mercados, en supermercados: no usen el plástico, lleven sus bolsas. Pero con esto de la pandemia, pues la cabeza se nos removió y era evidente, y claro, como dice Pati, nos llenamos de plástico. ¿Cómo va la supervisión respecto a eso? ¿Cómo quedó el tema del uso de las bolsas, el uso del plástico? A ver, sin duda hemos tenido, pues, lamentablemente durante el 2020 un retroceso respecto del avance que se había logrado en el 2019, ¿no? Porque básicamente porque el plástico de un solo uso, y por eso es que resulta también tan difícil de eliminarlo por completo, cumple determinada función, pues, respecto de generar condiciones de aislamiento de los alimentos, de ciertas cosas. Y como ha habido la necesidad de priorizar este tema de la seguridad, de la sanidad pública, lamentablemente pues hemos tenido un poco un regreso de este plástico. No a niveles como los que teníamos en el 2018 cuando se empieza el trabajo. ¿Pero en qué volúmenes? No tenemos un cálculo exacto todavía de cuánto hemos, regresado a la utilización de plástico. Teníamos el cálculo de la reducción entre 2018 y 2019 en cerca de 100 millones de bolsas que nos habíamos ahorrado, demostrando que sí se podía, ¿no? Porque claro, ustedes recuerdan que había toda una discusión. Algunos agoreros decían pues que iba a haber una hecatombe porque no íbamos a permitir el plástico, y eso no ocurrió. La gente sacó su bolsa de tela y se fue a comprar con la bolsa de tela sin mayor problema, ¿no? Entonces nosotros esperamos, por ejemplo, que esta nueva subida en el precio de las bolsas nos ayude un poquito a ir
reduciendo este crecimiento que ha habido, digamos, pues asociado a la atención de la pandemia, al aumento del delivery y todo eso. De igual seguimos impulsando la campaña para reducir estos plásticos innecesarios y promover también el uso de otros materiales alternativos, ¿no? Que el tema es, claro, también podemos asegurar inocuidad de los alimentos y que el COVID no llega a la casa, no necesariamente con envoltorios plásticos, ¿no? Así es. Bueno, ha sido como un requisito, todo ha venido en plástico por temas de bioseguridad, ¿no es cierto? Pero ya tenemos que buscar también alternativas. Ministro Quijandría, ustedes han logrado en la Reserva Nacional de Tambopata recuperar y reforestar algunas de las hectáreas que habían sido dañadas por la minería ilegal. Hay un importante avance, un avance que hay que reconocer. Sin embargo, nos gustaría saber cuántas faltan y cuáles son las medidas que se van a tomar para que no se siga depredando. Ya no hablemos de la selva, sino de la reserva, que es lo mínimo que tendríamos que mantener libre de contaminación. Vamos a una pausa y seguimos con la entrevista. 7:17 de la mañana, estamos conversando con el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, y le hacíamos una pregunta sobre su viaje a Madre de Dios, porque tenía una noticia importante, y es que se están recuperando, Cernarp está haciendo un esfuerzo para recuperar las áreas de la reserva de Tambopata que han sido afectadas por la minería ilegal. Recordemos que Madre de Dios está afectada en general por la minería ilegal y hay miles de hectáreas que han sido deforestadas, pero las reservas tienen una característica particular, están sumamente protegidas y ahí no debiera entrar la minería. Sin embargo, entró. Y el trabajo que está haciendo el gobierno en este momento es tratar de recuperar el terreno perdido. Cuéntenos, ministro Quijandría, ¿cuál es la evaluación? Tengo entendido que se han recuperado más de 150 hectáreas, que son más de 400 las que se esperan recuperar a finales de este año, pero nos gustaría saber de una proporción de cuántos. Muchas gracias Patricia por la pregunta. A ver, lo que ha ocurrido en la zona de la Reserva Nacional de Tambopata es que entre el 2017 y inicios del 2018 se perdió el control sobre alrededor de unas 600 hectáreas dentro de la reserva misma, ¿no? Así es. Cosa que era inédita, o sea, antes ocurría las cosas fuera de la reserva, ¿no? En zonas cercanas, pero no habían entrado en la reserva. Eso ya se pudo revertir. Ya el control efectivo y real territorial sobre esas 600 hectáreas está. Lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo, y la visita ahora es para ver el resultado de las primeras 150 hectáreas, es recuperar ya con reforestación, con especies nativas, la tercera parte de la cuarta parte de esas 600 hectáreas se perdieron en algún momento, que fueron afectadas además por la actividad de la minería ilegal. Esperamos tener hacia el final de este trimestre 80 hectáreas adicionales sembradas y al final del periodo actual de gobierno tener las 600 o las cerca de 600 hectáreas que fueron afectadas en algún momento por minería ilegal, ya sembradas con estas especies nativas que van a recuperar los servicios ecosistémicos y las características de esta zona del bosque. Antes de que Jaime le haga la pregunta, yo solo quiero reconocer el trabajo de Cernarp, ministro, por quienes hemos visto el trabajo que hacen los que cuidan los bosques, es realmente impresionante las condiciones en las que trabajan, así que aprovechamos el espacio para reconocer ese trabajo. Sin duda son héroes del país. Efectivamente. No, muchas veces no reconocidos, muchas veces no entendidos, pero son héroes. Como dice usted, trabajan en unas condiciones heroicas en muchos casos, en zonas con riesgo de salud, con riesgo de vida, con riesgo frente a desastres naturales por las condiciones en las cuales están. Ministro Quijandría, donde no la están pasando nada bien es en el distrito de Pacora, en la región Lambayeque, porque como usted bien sabe, hay un porcentaje muy alto, estamos hablando de más del 75% de niños, de menores, que tienen arsénico en su organismo. Nosotros le queremos pedir si es que puede quedarse en el teléfono, por favor, y escuchar el reporte en directo de nuestro corresponsal en la región Lambayeque, Leonardo Muñoz, que nos va a contar el detalle de esta situación alarmante de estos niños, repito, agua con arsénico. Y además está Leonardo con el alcalde. Y
entiendo que le tiene que hacer un pedido, le quiere hacer un pedido. Leonardo, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Jaime? Patricia, muy buenos días, directo en directo. Así es, a gritos, el alcalde de Pacola, Virgilio Vidal Arboleda, pidió la ayuda del presidente Francisco Sagasti para resolver el problema del agua contaminada con arsénico en su localidad, luego que la Gerencia Regional de Salud, en un segundo estudio, determinara que el 77% de los niños tienen altos niveles de este metal pesado en su organismo. La autoridad de DIL reclamó que, pese a estar declarada en emergencia durante 5 meses, los ministerios y entidades involucradas no cumplen con atender a la población afectada ni con garantizar el abastecimiento de agua. Escuchemos lo que dijo. Le pido al gobierno central que nos dé ya la solución de un problema definitivo al agua contaminada, de que algo que no tiene cura. Estamos hablando de la salud de unos niños que es el futuro del Perú. Por favor, señor presidente, venga al distrito Ipacora, vea las condiciones en que estamos viviendo. Estamos siendo envenenados. Por favor, señor presidente, ya no es la forma de la vida que llevamos. La población está basta de tener el agua a través de cisternas. Por su parte, el gerente regional de salud, Víctor Echandía Arellano, pidió al gobierno central dar una solución definitiva a este problema de contaminación a través de la construcción de una planta de tratamiento, pues de lo contrario, en unos años, la población empezará a presentar complicaciones graves en su estado de salud, aumentando el porcentaje de mortalidad. Finalmente, la presidenta del Frente de Defensa de Pacora, Mariela Cipión Vargas, señaló que desde el 1 de enero la empresa de saneamiento EPSEL viene incumpliendo con el plan de distribución del agua por cisterna, lo que deja desabastecida parte de la población, por lo que no descartó que se vuelvan a tomar medidas de protesta en la carretera Panamericana Norte. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Leonardo. Ministro, allí la cosa es muy grave, muy puntual también. Nos gustaría escuchar cuál es la respuesta del gobierno, porque es la empresa EPSEL la que tendría que poner en funcionamiento un químico filtrante para dar esta solución. ¿Y cómo es posible que tengamos 77% de los niños contaminados con arsénico? ¿Cuál es su respuesta, ministro? A ver, a diferencia, lo voy a contradecir un poco, Jaime, pero con cariño. No es un tema puntual, es un tema esparcido entre responsabilidades de varios niveles de gobierno y de varios sectores, digamos. No, está bien, el problema puntual es que los niños están contaminados. Exacto. Entonces, la empresa EPSEL es una empresa que depende de la región, depende de la municipalidad. La municipalidad de Lambayeque. Probablemente es una empresa que, como ocurre con muchas de estas empresas prestadoras de servicios de saneamiento, está en una situación financiera muy complicada y obviamente está en muy... el problema son los niños. Muy limitada en su capacidad de poder atender esta situación que está teniendo. Entonces, siendo el problema los niños, lo que tenemos que atender, lo que tenemos que hacer es una intervención que incluya al Ministerio de Salud, que es una intervención inmediata respecto de cómo se atienden los efectos sobre las personas que ya están contaminadas con arsénico. Y eso básicamente incluye una atención desde el Ministerio de Salud y una atención desde el Ministerio de Vivienda apoyando a la empresa EPSEL para poder proveer agua limpia. Y después una intervención que tiene que ver ya con funciones del Ministerio del Ambiente, con funciones eventualmente de la Fiscalía también, para ver de dónde está viniendo esta contaminación, que probablemente provenga de muchas fuentes distintas. Más que un tema sectorial, ministro, es un tema de gobierno y es un tema de Estado. Entonces, usted es un ministro, yo no digo que tenga la responsabilidad directa, pero por lo menos esta mañana un compromiso de llevar el tema al gabinete, de decirle a la ministra de Salud, de decirle al ministro de Vivienda, de llamar al gobernador regional, de decir, oiga, hay gente contaminada, por el amor de Dios, algo tenemos que hacer y ya, levantar el teléfono. Recordemos que la contaminación por arsénico es irreversible. Es irreversible, ¿no? ¿Usted se compromete a eso? No, sin duda. O sea, tiene mi compromiso que eso vamos a hacerlo, como lo estamos haciendo en varias de estas mesas de negociación en las cuales el tema del acceso al agua segura es siempre o casi siempre un elemento transversal presente en todas las discusiones, en las mesas en Puno, en las mesas en el sur de Ayacucho, vinculadas a discusiones sobre el tema de minería formal, minería ilegal,
a veces al tema de agroquímicos, pero el tema del acceso al agua, y eso es algo que ya hemos venido discutiendo en el Consejo de Ministros, para las personas, para la agricultura, para los animales, es un tema absolutamente presente en permanentemente toda la conflictividad social que tenemos en el país. Muy bien, señor Quijandría. Solo recordar que los ciudadanos no tienen nada que ver con la empresa que contrató el gobierno regional, la municipalidad, Claro. pero el Estado tiene la obligación de proveer, porque es un derecho, ¿no es cierto?, agua segura a cada uno de los peruanos. Así que estamos seguros que se podrá avanzar en ese sentido. Muchísimas gracias, ministro Quijandría. Un gusto conversar con usted. Son las 7:26 de la mañana. Importante este último tema que hemos tocado, Jaime, Sí. ¿no es cierto? Esperemos que la buena voluntad y las buenas coordinaciones resuelvan esto, que como bien dijo el ministro Quijandría, implica varios sectores, pero además no solo está en Pacora. Es un problema que está en varias partes de nuestro país. Es una respuesta además del Estado, ¿no? Así Porque claro, es. uno puede decir, oye, pero es el ministro del Ambiente, ¿por qué le preguntan eso si esto está en Lambayeque? No, señor, es el Estado peruano que responde ante la gente y por lo menos lo importante que hemos conseguido esta mañana, Patricia, es el compromiso del ministro del Ambiente de llevar el tema al gabinete, porque de lo que se trata al final todo esto es decisión política. Así es.